Hola gente, hoy probaré el pelotón del Panzer de Tier 1, y también ahora cada que haga un video reseña a un pelotón tendré estos objetivos 5 bajas con cada vehículo. Pero desde antes quiero pedirles perdón porque adelanto de la reseña, es una pesadilla jugar con este pelotón, por lo que lamentablemente no pude cumplir los objetivos, pero no es malo, pero ustedes lo verán por sí mismos, para que saquen sus conclusiones y al final del video les diré la mía. También les estaré contando brevemente la historia de cada tanque y sus especificaciones. Decido spawnear aquí para ir a C. Con este tanque siempre eviten enfrentamientos de frente a frente, mejor les recomiendo flanquen, y si van frente a frente siempre intenten ser los primeros en disparar. Aquí haré lo mismo que en la partida anterior. Panzer IV Ausf. F2. Historia de producción, servicio y destino tras la Segunda Guerra Mundial. El Panzerkampfwagen IV, Panzer IV, fue el tanque alemán más producido y utilizado durante la Segunda Guerra Mundial. La versión Ausf.
F2 fue una de las variantes más importantes por sus mejoras en armamento y desempeño. A continuación, un resumen de su historia, servicio y destino tras la guerra. Producción del Panzer IV Ausf. F2, introducción. El Panzer IV Ausf. F2 fue una mejora del Ausf. F1. Se introdujo en marzo de 1942 para abordar las deficiencias del armamento del Panzer IV frente a tanques mejor protegidos como el T-34 soviético. Armamento mejorado. La principal diferencia era el cañón KWK-40L-43 de 75 mm, mucho más largo y poderoso que el cañón corto KWK-37L-24 del Ausf. F1. Este cañón mejorado permitía penetrar blindajes enemigos más gruesos a largas distancias. Producción. La versión Ausf. F2 fue producida entre marzo y julio de 1942. Se fabricaron aproximadamente 175 unidades antes de ser renombrada como Panzer IV Ausf. G con mejoras menores. Historia de servicio 1. Frente Oriental. Los Panzer IV Ausf. F2 jugaron un papel crucial en 1942 en el Frente Oriental, especialmente en la ofensiva alemana hacia Stalingrado. Su cañón KWK-40 fue particularmente efectivo contra el T-34 soviético, equilibrando momentáneamente la superioridad de blindados. 2. Frente Occidental y África del Norte. Algunos Ausf. F2 fueron enviados al Afrika Korps de Rommel, donde demostraron ser superiores a los tanques británicos Crusader y Matilda, aunque encontraron desafíos contra los tanques M4 Sherman enviados por Estados Unidos. 3. Obsolescencia progresiva. A medida que los aliados introducían tanques más avanzados como el Sherman Fredley, el IS-2 o el T-34-85, el Panzer IV F2 comenzó a ser superado en blindaje y potencia de fuego. Sin embargo, se siguió utilizando debido a su confiabilidad y facilidad de mantenimiento. Destino tras la Segunda Guerra Mundial 1. Uso por otros países. Tras la guerra, muchos Panzer IV capturados por los aliados o el eje fueron transferidos a otros países. Siria. Se usaron Panzer IV, incluidos algunos Ausf. F2, en conflictos como la Guerra de los 6 días en 1967. España. La División Azul usó Panzer IV en el Frente Oriental, y algunos permanecieron en España para entrenamiento. Turquía. Recibió algunos Panzer IV durante la guerra como parte de acuerdos con Alemania. 2. Exhibiciones y restos. Algunos Panzer IV Ausf. F2 sobrevivieron como piezas de museo en Europa, mostrando la evolución de la tecnología militar alemana. Otros fueron destruidos en combate o desguazados tras el conflicto. Legado el Panzer IV Ausf. F2 fue un punto clave en la evolución del tanque alemán, marcando la transición a armamento más avanzado para mantenerse competitivo frente a los desarrollos aliados y soviéticos. Aunque superado hacia el final de la guerra, su diseño influyó en el desarrollo de vehículos blindados posteriores. Ahora las especificaciones del blindaje. Blindaje del chasis. Frontal. 50 mm lados. 30 m. Parte trasera. 20 mm de suelo. 20 mm de techo. 10 mm de grosor. Blindaje de la torreta. Frontal. 50 mm de grosor, que en lados. 30 mm de grosor. Parte trasera. 20 mm de grosor. Techo. 20 mm de base del cascarón. 20. El. El Panzer IV Ausf. F1, SDKFZ. 161, fue una de las variantes más importantes en la evolución del Panzer IV durante la Segunda Guerra Mundial. Introducido en 1941, representó un paso intermedio en la transición hacia un tanque más capaz, mientras Alemania enfrentaba tanques enemigos más avanzados, como el T-34 soviético. Historia de producción. 1. Desarrollo. El Ausf. F1 fue diseñado como una mejora sobre el Ausf. con el objetivo de incrementar el blindaje y la capacidad de combate. La designación oficial fue Panzerkampfwagen IV Ausf. F, pero más tarde se le denominó F1 para diferenciarlo del F2, que introdujo un cañón de alta velocidad.
El F1 mantuvo el cañón corto KWK-37L/24 de 75 mm, diseñado para disparar munición de alto explosivo, y proyectiles antiblindaje de baja velocidad, AC. 2. Producción. Fabricado entre abril de 1941 y marzo de 1942. Se produjeron 464 unidades, antes de que la producción cambiara a la USF. F2 con un cañón más largo. Historia de servicio. 1. Frente del Este. El AUSF. F1 entró en servicio en 1941 y fue desplegado en grandes cantidades durante la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. Su cañón corto de 75 mm era efectivo contra infantería, posiciones fortificadas y vehículos ligeramente blindados, pero resultó inadecuado contra el T-34 y el KV-1 soviéticos, cuyo blindaje superaba las capacidades del F1. 2. Campañas en África del Norte. El Afrika Korps, bajo el mando de Erwin Rommel, utilizó el AUSF. F1 durante la campaña del desierto. Su maniobrabilidad y fiabilidad mecánica fueron ventajas en el terreno arenoso, pero el armamento quedó en desventaja frente a los tanques aliados como el M3 Grant y el Sherman. 3. Rol secundario y reemplazo. Hacia 1942, el AUSF. F1 comenzó a ser reemplazado por el AUSF. F2 y las variantes posteriores del Panzer IV, que incorporaban el cañón KWK-40L/43 de alta velocidad. Los AUSF. F1 que permanecieron en servicio fueron relegados a roles secundarios, como apoyo a la infantería o vehículos de reserva. Especificaciones clave del AUSF. F1. Blindaje. Frontal del casco y la torreta, 50 mm. Lados y trasera, 30 mm. Techo y suelo, 10 mm. Armamento. Cañón KWK-37L/24 de 75 mm. 2 ametralladoras MG-34 de 7,92 mm. Motor, Maybach HL120 TRM de 300 HP. Velocidad máxima, 40 km por hora en carretera. Tripulación, 5 personas. Legado, el Panzer IV AUSF. F1 marcó la transición hacia un diseño más robusto, pero su cañón de baja velocidad limitó su efectividad contra los tanques enemigos mejor blindados. A pesar de sus limitaciones, cumplió un papel importante como tanque de apoyo a la infantería, ayudando a perfeccionar el diseño para las variantes posteriores del Panzer IV. Especificaciones de blindaje del Panzer IV AUSF. F1 chasis, casco, frontal, glacis, 50 mm. Superestructura frontal, 50 mm. Laterales, 3030 mm. Trasera, 330 mm. Techo, 10 mm. Suelo, parte delantera, 20 mm. Parte trasera, 10 mm. Torreta, frontal, 50 mm. Laterales, 30 mm. Trasera, 330 mm. Techo, 10 mm. Armamento de la torreta, cañón principal, KWK-3 KWK-37L/24 de ametralladoras, una MON 34 de 7,92 en el blindaje del Panzer IV AUSF. F1 representó una mejora respecto a versiones anteriores, especialmente en el frontal del casco y la torreta. Sin embargo, aún era vulnerable a los cañones antitanque más. El Panzer III AUSF. LSDKFZ.
141-1 fue una de las últimas variantes del tanque medio Panzerkampfwagen III, diseñado por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Representó una evolución significativa del modelo en términos de blindaje y armamento, intentando mantenerlo competitivo frente a los tanques aliados y soviéticos. Historia de producción. 1. Introducción y diseño, 1942. El AUSF. L fue producido desde mediados de 1942 como una mejora directa del AUSF. J se fabricaron aproximadamente 653 unidades entre junio y diciembre de 1942. Su desarrollo respondió a la creciente amenaza de tanques aliados con mejores blindajes, como el T-34 soviético, que superaban las capacidades del armamento de las versiones previas. 2. Mejoras técnicas. Blindaje. Se aumentó el blindaje frontal a 57 mm en la superestructura y 50 mm adicionales en el glacis, usando placas atornilladas o soldadas. Blindaje lateral mejorado para mayor protección contra infantería y proyectiles antitanque. Armamento. Equipado con el cañón KWK-39L/60 de 50 mm, más largo y efectivo que los camiones de versiones anteriores, lo que le permitía penetrar blindajes a distancias mayores. Movilidad. A pesar del incremento de peso por el blindaje adicional, mantuvo buena maniobrabilidad gracias a su motor Maybach HL120 TRM de 300 HP. Historia de servicio. 1. Frente del Este, 1942-1943. El AUSF. L fue desplegado principalmente en el frente oriental, donde tuvo que enfrentarse a los T-34 y KV-1 soviéticos. Su cañón mejorado permitió a las tripulaciones alemanas enfrentarse con mayor eficacia a estos tanques, aunque el blindaje todavía era vulnerable a los camiones soviéticos de 76,2 mm. 2. Campañas en África del Norte. Algunas unidades fueron enviadas al Afrika Korps bajo el mando de Erwin Rommel, donde se enfrentaron a tanques aliados como el M3 Grant y el Sherman. En el desierto, su maniobrabilidad fue una ventaja, pero el blindaje seguía siendo insuficiente frente al armamento aliado. 3. Obsolescencia. Hacia finales de 1943, el Panzer III AUSF. L comenzó a ser reemplazado gradualmente por los Panzer IV y los Panther, que tenían armamento y blindaje más adecuados para la guerra en curso. Sin embargo, el AUSF. L continuó en servicio en roles secundarios, como vehículo de mando o de apoyo. Legado. El Panzer III AUSF. L representó el esfuerzo alemán por mantener competitivo un diseño que, para 1942, ya estaba siendo superado. Si bien no podía igualar la potencia de los tanques pesados aliados, fue un tanque fiable y ampliamente utilizado que desempeñó un papel importante durante su tiempo en servicio. Sus especificaciones de blindaje torreta, frontal, 57 m laterales, 30 metros, parte trasera, 30 mm, techo, 10 m especificaciones de blindaje del chasis del Panzer III AUSF. L, frontal, glacis, 5 superestructura frontal, 57 mm, laterales, diámetro interior, 30 mm, parte trasera, 30 mm techo, 10 mm, suelo, parte delantera, diámetro interior, 16 mm, parte trasera, 10 mm. El blindaje frontal del chasis fue reforzado significativamente con placas adicionales para aumentar la resistencia contra proyectiles antitanque, lo que permitió al Panzer III AUSF L mantener cierta competitividad en el campo de batalla durante 1942. Sin embargo, el blindaje lateral y trasero siguió siendo vulnerable a impacto. El SDKFZ 251-21, también conocido como Mittlerer Schützenpanzerwagen mit Drilling MG 151-15 o Drilling MG 151-20, fue una variante especializada del semioruga alemán SDKFZ 251. Este modelo fue desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial como una plataforma móvil de defensa antiaérea y para proporcionar apoyo de fuego a las tropas terrestres. Historia de producción. 1.
Desarrollo. Diseñado como una solución a la creciente amenaza de la aviación aliada a partir de 1944, cuando el dominio aéreo alemán comenzó a declinar. Se equipó con un montaje triple, Drilling, de ametralladoras automáticas MG-151-15 o MG-151-20, originalmente utilizadas como armamento aéreo. Estas armas eran efectivas contra aviones de vuelo bajo y como apoyo de fuego contra infantería y vehículos ligeros. Basado en el chasis del semioruga SDKFZ 251 USF-T, que era más simple de producir que las versiones anteriores. 2. Producción. Fabricado entre 1944 y 1945 en cantidades limitadas debido a la escasez de recursos y al colapso progresivo de la infraestructura industrial alemana. El número exacto de unidades producidas no está claro, pero se estima que se fabricaron entre 100 y 150 vehículos. Historia de servicio. 1. Rol en el campo de batalla. El SDKFZ 251-21 fue utilizado principalmente como un vehículo de defensa antiaérea móvil para proteger convoyes, columnas de vehículos y tropas estacionadas contra ataques aéreos aliados. También demostró ser efectivo como un vehículo de apoyo terrestre, especialmente contra infantería enemiga y vehículos ligeramente blindados, gracias a la alta cadencia de fuego de las ametralladoras MG-151. 2. Frentes de operación. Fue desplegado en ambos frentes, este y oeste, pero su presencia fue limitada debido a su baja producción. En el frente oriental, se usó para enfrentar tanto aviones soviéticos como concentraciones de tropas. En el frente occidental, proporcionó defensa antiaérea contra aviones aliados como los P-47 Thunderbolt y los Hawker Typhoon, aunque su efectividad contra aeronaves disminuyó debido a la falta de municiones especializadas y al dominio aéreo aliado. 3. Limitaciones. Su blindaje ligero, 8-15 milímetros, lo hacía vulnerable a armas antitanque y fuego enemigo directo. La falta de municiones y combustible en las etapas finales de la guerra limitó su operatividad. Aunque eficiente contra aviones de vuelo bajo, no podía competir contra cazas más rápidos o bombarderos a gran altitud. 4. Retiro y posguerra. Al término de la guerra, los SDKFZ 251-21 que sobrevivieron fueron capturados por las fuerzas aliadas o destruidos. Algunos de estos vehículos capturados se utilizaron para evaluaciones, pero su impacto general fue limitado debido a su baja producción y rol especializado. Características técnicas. Armamento. Montaje triple MG-151-15 o MG-151-20. Calibre. 15 mm o 20 mm, dependiendo de la variante. Cadencia de fuego combinada. Hasta 1,200 disparos por minuto. Blindaje. Frontal. 15 mm. Laterales y trasera. 8 mm. Motor. Maybach HL42 Tucson, 6 cilindros, 100 HP. Velocidad máxima. 52 km por hora en carretera. Tripulación. 5 a 6 personas. Legado. El SDKFZ 251-21 fue una solución ingeniosa a las crecientes amenazas aéreas y terrestres, pero llegó demasiado tarde y en cantidades insuficientes para influir significativamente en la guerra. Sin embargo, demostró el potencial de los vehículos polivalentes armados con armamento antiaéreo, inspirando conceptos similares en conflictos posteriores. El SDKFZ 251-21 no tenía una torreta en el sentido tradicional, ya que se trataba de un semioruga con una plataforma abierta equipada con un montaje triple de ametralladoras MG-151. A continuación, se describen las especificaciones de su blindaje en el chasis y la protección de la superestructura abierta. Blindaje del chasis, casco. Frontal. Parte superior, 14,5 milímetros, inclinado para mejorar la protección contra impactos directos. Parte inferior, 8 milímetros. Laterales, 8 milímetros, protegía contra fragmentos y armas ligeras. Parte trasera, 8 milímetros. Suelo, 6 milímetros, protegía principalmente contra esquirlas de minas pequeñas y explosivos improvisados. Montaje y protección del armamento. Torreta barra montaje abierto. El montaje triple Drilling MG-151 estaba expuesto, sin una torreta cerrada o protección adicional significativa. Las armas y la tripulación estaban parcialmente protegidas por placas de blindaje de 8 milímetros alrededor de la superestructura lateral del vehículo, pero la parte superior permanecía abierta, lo que dejaba a la tripulación vulnerable a ataques desde arriba. A propósito del blindaje. Diseñado para proteger contra armas ligeras, esquirlas y fuego de ametralladoras enemigas. Era insuficiente contra proyectiles de artillería, armas antitanque o ataques aéreos directos. Dado que el SDKFZ 251-21 era un vehículo de defensa antiaérea y apoyo, su blindaje estaba optimizado para movilidad y rapidez, no para resistir enfrentamientos directos con vehículos blindados enemigos. Esto lo hacía vulnerable en combate terrestre si no estaba adecuadamente protegido por otras